Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es un placer poder, a través de este medio, poder compartir la palabra de Dios con los hermanos en ese culto de jueves. Estoy segura que los que están mirando, los que están escuchando, están con los corazones deseosos de recibir una palabra de Dios. Que el Señor nos hable, que el Señor ministre a cada corazón, que el Señor pueda traer refrigerio, renuevo, visión, lo que Él quiere a través de su palabra para su iglesia, porque nosotros necesitamos del Señor y queremos que Él nos hable en esta noche. Bueno, recibí la invitación por el pastor Walter, que el Señor bendiga la iglesia, los extrañamos a todos los hermanos, pero estamos aquí comisionados haciendo la obra del Señor y felices de ver que la iglesia del Señor marcha y que muchas cosas buenas están sucediendo aún en el tiempo de crisis, aún en el tiempo de dificultades. El Señor está con su iglesia y Él hace su obra en medio de los tiempos. Entonces, un saludo a toda la iglesia, un abrazo fuerte aquí de toda mi familia que estamos en Zaragoza, España. Que el Señor os bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar con la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Si lo tienen, vamos a hacer la lectura. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué precioso en el tiempo en que nosotros vivimos que el Señor nos permita tener esperanza. Esa es una palabra que nos llega como refrigerio, como agua en el desierto, que nos hace poner la confianza en el Señor de saber que Él tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Cuando vemos que hay dificultades, que hay situaciones difíciles, que hay angustia en el mundo, nos acordamos que el Señor tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Cuando pensamos que ya viene el mal, que hay situaciones difíciles, entonces la palabra del Señor nos trae esa esperanza. Bueno, yo me acuerdo cuando era niña, quiero comentarles, cuando éramos pequeñas, yo y mis hermanas, que hacíamos alguna travesura o algo que no le agradaba a mi mamá y ella nos pillaba antes que nosotros pudiéramos concluir lo que estábamos haciendo, esa travesura. Entonces mi mamá nos decía, nos miraba, se reía y nos decía: yo no nací ayer, cuando ustedes vienen con el trigo, yo vuelvo con la harina. Ella quería decir, no me sorprende, yo soy más experta que ustedes y pillo sus acciones antes que las hagan o antes que las terminen. Claro, y nos tocaba el castigo y eso no era bueno. En nuestros tiempos, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, tiempos difíciles, escuchamos muchas teorías de las cosas que están sucediendo sobre el confinamiento, sobre el virus, sobre la pandemia. Y escuchamos muchas teorías de conspiraciones, de planes malignos, de control mundial y muchas cosas duras, y es bien probable que la mayoría de ellas sean ciertas, porque hay mucha maldad en el mundo, más de las que nosotros podemos imaginar. Y hay maquinaciones malignas en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia, en contra del bien en la tierra, en contra de la población mundial. Y hay muchos planes
en que el diablo mismo utiliza situaciones o personas con pensamientos malignos para hacer planes. Pero el Señor no se deja sorprender por ninguno de ellos. Nuestro Dios está en nuestro futuro y se ríe de esas situaciones. El Señor tiene para nosotros planes. Él tiene planes y son planes de paz, pensamientos de paz, propósitos eternos para su iglesia. No se deja sorprender, Él llega primero. Y Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros, los que nos mantenemos en el Señor, vivimos según sus propósitos, buscamos qué quiere el Señor para nuestras vidas, qué quiere Dios para nuestras vidas. Vamos a vivir los planes de paz y no de mal que el Señor tiene para nosotros. Con eso no quiero decir que no nos llegará nunca ningún mal, que no nos sucederá nada negativo en esa vida. Significa que el Señor ya nos dio la victoria. Pase lo que pase, estamos con el Señor y sus planes se cumplen en nuestras vidas. En el libro de 1 Corintios 15, 54 a 57 dice que el Señor venció la muerte. El Señor Jesús venció la muerte y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Y dice, más gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos dio la victoria. La palabra del Señor dice que nosotros, los que servimos al Señor, caminamos de victoria en victoria. El Señor nos ha hecho en ese tiempo acercarnos a Él. Es como si hubiera sucedido, como sucedió con los discípulos cuando estaban con la barca y el Señor les dijo, boga mar adentro, vamos más allá, vamos a pasar un tiempo juntos. El enemigo tiene planes, pero los planes del Señor son más altos. Los planes del Señor son de paz para nuestras vidas y los planes de Dios no serán frustrados. Los planes del enemigo van a ser frustrados porque Dios tiene planes superiores de bien y de paz para su pueblo en la tierra y sus planes no van a ser frustrados. El Señor no les pide permiso a los gobernantes mundiales. Él es soberano sobre la tierra. Él no ha perdido el control. Él ha permitido que sucedan cosas porque Él trabaja a través de la historia para revelar su poder en la tierra y mostrar a la humanidad el camino de salvación. Y nos quiere utilizar a nosotros, su iglesia, para dar a conocer su verdad. Y Jesucristo es la verdad. Nosotros estamos en ese tiempo de confinamiento. Y si utilizamos ese tiempo para bien, para meditar en su palabra, para buscar del Señor, la palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. El Señor nos puede revelar qué quiere hacer Él a través de nuestras vidas en ese tiempo. El Señor nos puede dar estrategias excelentes para la expansión de su reino en ese tiempo. Somos instrumentos de Dios para que sus planes de paz se cumplan en la tierra. Él nos quiere utilizar. ¿Cómo vamos a salir nosotros de esa situación? En la historia de la Biblia nosotros vemos muchos hombres de Dios que vivieron confinamientos permitidos por Dios, algunos llevados por Dios a esas situaciones, y fueron tiempos en que Dios trabajó en sus vidas y preparó a esos hombres para cosas grandes en la tierra. Preparó a esos hombres para realizar la obra de Dios y hacer con que los demás glorifiquen a Dios en el trabajar de Dios, en la vida de ellos y a través de ellos en la sociedad de su tiempo. Podemos analizar muchos de ellos.
Podemos ver la vida de Elías, podemos ver la vida de Jonás y muchos otros hombres de Dios que vivieron situaciones similares. Hace algún tiempo escuché el testimonio de una misionera en Eritrea, es un país de África donde hay mucha persecución, y ella sufrió esa persecución y ella fue encarcelada en un container. Y ella quedó ahí por un tiempo. Es un país de África, un país donde hay mucho calor, y ella y otras personas que estaban encerrados en esos containers, en esos tráileres, sufrían quemaduras por el intenso calor que vivían ahí adentro de ese lugar. Y dice que lo único que les traía paz era juntarse y cantar alabanzas al Señor. Y dice que escuchaban que en un container cerca de ellos habían niños que lloraban. Entonces era una situación terrible, y Dios movió muchas personas en el mundo para que ella fuera sacada de ese lugar. Y cuando ella salió de ese lugar, ella empezó a predicar en varios países del mundo, contando su testimonio, contando cómo Dios les fortalecía, cómo hubo milagros en sus vidas luego, después de pasar por esa situación. No es que fue agradable, no es que fue un tiempo bueno, fue un tiempo triste, difícil, duro, pero que permitió un acercamiento con Dios, vivir una experiencia con Dios tan estrecha que pocas personas la han vivido. Y eso la capacitó para testificar con osadía, de una manera espectacular, sobre las cosas de Dios, que vale la pena, porque nosotros somos eternos. Dios nos dio salvación y vamos a vivir la vida eterna con Él. Entonces, la palabra del Señor dice que nuestra leve y momentánea tribulación no se compara al gran peso de gloria que vamos a vivir con Él. Y quiero comentarles un poquito de la vida de José. Yo sé que la mayoría de los hermanos conocen bastante la historia de José. Es muy precioso, hay muchas enseñanzas en la vida de José, y quiero que leamos unos pocos versículos de su historia. Él vivió un confinamiento largo, difícil, un tiempo de tristeza, de angustia para él, pero que Dios se revelaba tremendamente en su vida en ese tiempo. Voy a leer Génesis 39, versículo 20 y 21. Dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José, luego de ser vendido por sus hermanos, fue nuevamente vendido como esclavo a Potifar, y estando como esclavo fue metido a la cárcel. Pero hay algo muy interesante y un poco complejo que nosotros leemos en el versículo 21, que dice: primero, Jehová estaba con José. Él estaba en la cárcel. Él, de ser esclavo, pasó a ser un preso. Estaba en la cárcel. No es una situación buena estar privado de libertad, estar con personas que son malhechores, en una situación difícil, lejos de su país, de su familia. Entonces todas las circunstancias para José eran negativas, pero Jehová estaba con él. Y luego vemos: y le extendió su misericordia y le dio gracia. Él estaba en la cárcel, en un confinamiento forzoso, pero Jehová estaba con él, le extendió su misericordia y le dio gracia. Era un tiempo con Dios. No era un tiempo alejado de Dios, era un tiempo con Dios, donde hubo una comunión estrecha, porque la situación era difícil y él necesitaba el consuelo de Dios, la presencia de Dios en su vida para sobrellevar la dificultad. Y es lo que nosotros hemos hecho en ese tiempo: buscar cada día más la presencia de Dios para no sucumbir tras las pruebas,
tras un panorama de poca esperanza, de dificultad, de crisis económica, de conflictos en la sociedad, de insatisfacción. Nosotros encontramos en Dios la fortaleza para sobrellevar. Entonces, si Jehová estaba con José, no era que él estaba en pecado y estaba sufriendo por eso, sino que Dios tenía un propósito en ese tiempo en la vida de José. Yo creo que si Dios nos ha permitido vivir esas situaciones es porque Él también tiene un propósito, está preparando a su novia para el día del encuentro. Él está preparando a su novia, la está llevando a un lado, aparte, para adornarla, para arreglarla. Ese tiempo de comunión estrecha con Dios es cuando Dios arregla a su novia, prepara a su novia para el día del encuentro. ¿Cómo salió José del confinamiento? ¿Cómo salió José de esa situación? Dice que él estuvo un largo tiempo en la cárcel. Después que él interpretó el sueño del copero y del panadero, del faraón, después de eso se pasaron 2 años más para que el faraón tuviera un sueño, y entonces el copero se acordó de José. Y en el capítulo 41 de Génesis nosotros vemos cuando José entonces sale del confinamiento para interpretar el sueño del faraón. Y por la gracia y la revelación y el discernimiento que Dios le había dado, él llegó a ser el gobernador de Egipto. De ser un esclavo, de estar en la cárcel, de estar lejos de su país, él llegó a ser el gobernador de Egipto para la preservación de vida. Y él llegó a entender que Dios lo había mandado a ese lugar, que no habían sido sus hermanos, sino que Dios tenía un propósito eterno en su vida y permitió que esas cosas le sucedieran en ese tiempo. ¿Cómo sale José del confinamiento? Sale para marcar su generación. Él sale del confinamiento para ser una persona de impacto en la sociedad en que él vivía, para traer cambio, para traer transformación, para preservar vidas. Él sale transformado por Dios para hacer cosas grandes para su pueblo y para cumplir el propósito de Dios para aquella generación. ¿Qué tiempo vivimos nosotros? ¿Cómo vamos a salir nosotros de ese confinamiento? Dios quiere que nosotros salgamos así como salió José, para impactar nuestra sociedad, para impactar nuestra generación. Nos tocó vivir esa generación. No es algo fácil. Otras generaciones vivieron guerras, vivieron bomba atómica, vivieron revoluciones. Pero a nosotros nos tocó esa generación, algo que no se había visto o que tal vez sucedió de manera diferente, pero eso sucedió de manera global. Entonces nos tocó vivir esa generación. Hay algo que Dios ministró a mi vida hace algún tiempo. Para nosotros como iglesia ya no es tiempo de actuar con sutilezas, es tiempo de osadía. Que el Señor nos dé osadía para hacer su obra en ese tiempo. Que el Señor nos dé estrategias que nos permita actuar con osadía, a correr riesgos que antes no estábamos dispuestos a correr. Pero sabemos que ahora es un tiempo nuevo. Que el Señor nos ha preparado para esa generación. Que el Señor nos ha acercado a Él. Ha permitido que esa situación aconteciera para preparar a su iglesia para un tiempo nuevo, para impactar nuestra generación, para ser agentes de cambio en nuestra comunidad, para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Somos la sal de la tierra, la que preserva. Somos la luz del mundo, la que indica el camino y el camino de salvación que es Jesús.
que podamos orar los unos por los otros para que el Señor, al abrir de nuestra boca, nos permita hablar de sus maravillas con osadía, para alcanzar vidas, para marcar nuestra generación. Quiero leer también con la iglesia en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Si lo pueden buscar, libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Nos trae una palabra también muy interesante. Dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Eran las palabras de Mardoqueo para Esther. Y le dice, si no haces nada, Dios hará. Si no hablas en ese tiempo, Dios mandará de otro lado liberación. La palabra del Señor dice que si nosotros no lo hacemos, aún las piedras clamarán. Pero no queremos que eso suceda. Queremos actuar con osadía, agarrar esa oportunidad que el Señor nos da de ser parte de su plan en la tierra y marcar nuestra generación. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad y el potencial para hacerlo, porque no depende de nosotros, sino de Dios que está en nosotros, sino de su Espíritu que nos capacita de manera sobrenatural. José no era un chico preparado. ¿Qué preparo tenía José? No era un ingeniero, no fue a la universidad, no tuvo estudios más que el que le daba su padre, hablando de las cosas de Dios, hablando del propósito que tenía Dios con su familia, con su generación, con su pueblo. Pero sí estaba lleno de la presencia de Dios. Jehová estaba con él. ¿Qué necesita esa generación? ¿Será que necesita los mejores médicos, los mejores científicos? Personas que traigan charlas de ánimo y de esperanza. No. Necesita una generación de hombres y mujeres valientes que caminan con Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de lo sobrenatural y Él nos va a capacitar de manera sobrenatural para responder de manera eficaz a la situación que nosotros estamos viviendo. Para esa hora nos preparó el Señor, para esta generación, para este tiempo. Yo sé que el Señor nos habla a cada uno de nosotros y vivimos cada uno en circunstancias o en contextos diferentes. Y para cada lugar el Señor tiene una estrategia para su iglesia. Que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, heme aquí. Si para esa hora he llegado, Señor, heme aquí. Si para eso me capacitaste. Si para eso me llamaste, heme aquí, Señor. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en la gran comisión. Tenemos la oportunidad de ser parte de la misión de Dios en la tierra. Él nos llamó para algo. Niños, adolescentes, jóvenes, familias, mujeres, hombres, solteros. Dios nos puede utilizar porque Él nos capacita. Él nos capacita para su obra. ¿Cómo vamos a salir de esa situación? Renovados, con una visión nueva de parte de Dios, con estrategias, con el deseo de actuar con osadía para impactar nuestra generación. Podemos hacerlo como lo hizo José. ¿Por qué?
porque así como Dios estaba con él, Él está con nosotros. El Señor Jesús dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él está cerca, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que llegue el gran día que nos vamos a reunir con Él y vivir ese plan de paz, ese pensamiento de paz y de bien que Él tiene para nosotros, que es la eternidad disfrutando de su presencia. Vemos en nuestra actualidad muchas personas sufriendo, es verdad, muchas personas que no ven esperanza, que no ven una salida, que están viendo la catástrofe, pero nosotros vemos que Dios tiene un propósito de llevarnos hacia Él, de acercarnos a Él. Dios tiene compromiso con su reino. Y Él no nos dijo que tendría prisa para cumplir sus propósitos. Él tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. El compromiso de Dios es con su reino. Tal vez nosotros vivimos ese tiempo de conflicto y pensamos: Dios, queremos paz, queremos tranquilidad, pero Dios tiene compromiso con su reino, con la expansión de su reino. Y su instrumento en la tierra es la iglesia, y Él nos llama para Él, para adiestrar nuestras manos, para capacitarnos para esa gran obra. El otro día el hermano Leis trajo un mensaje que fue muy hermoso y dijo: tal vez este sea nuestro último partido. Yo no sé si somos la última generación. Las cosas indican que sí, pero no podemos saberlo con seguridad. Pero no estoy esperando las señales. Yo espero a Jesús. Espero todos los días estar lista para que si Él viene, nosotros podamos ir con Él y que podamos decir, como dijo Pablo: he terminado la carrera, he cumplido mi misión y ahora voy a estar con el Señor. Y que podamos decir delante de Él: yo soy parte, yo participé en la misión de Dios. Yo no vi solamente que las cosas sucedían, sino que fui parte del movimiento de Dios en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, por tu preciosa palabra. Padre, que nos llega al corazón. Sabemos que es tiempo de que nos acerquemos más a ti, que permitamos, Señor, tú mover y tú trabajar en nuestras vidas para que a través de nosotros tu palabra pueda llegar, Señor, tu mensaje de salvación pueda llegar como tú nos comisionaste, Señor, hasta lo último de la tierra. No hay nada imposible para ti. Muchas veces miramos las circunstancias, pero tú eres el Dios de imposible. Tú tienes pensamientos de paz y de bien para tu pueblo, Señor, y queremos ser tus instrumentos, Señor, utilizados por tu mano poderosa en ese tiempo, en esa generación, para alcanzar, para transformar, para ser agentes de cambio en nuestro contexto, Señor, en nuestra generación, para la gloria de tu nombre, Padre querido. Te pedimos, Señor, por cada hermano que está escuchando el mensaje, por cada familia, que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, y que podamos salir de ese tiempo de confinamiento, Señor, transformados para transformar, Padre Santo, para la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Un saludo.